con gran reverencia en la palabra de nuestro Dios, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y siguientes. Vamos a orar primero. Oh Padre amado, Señor Dios, que tú estés, Señor, revelando esta palabra, Señor. Que tú estés, oh Dios Padre, por la sangre de Jesús, guardándonos, Señor, de todas las acechanzas del adversario, y que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestro corazón, Señor. Que tú, Señor, estés presente aquí en este lugar, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos toda comunión contigo, fundamentalmente, que nada del mundo y de los cansancios de esta tierra nos influyan a nosotros, para que podamos escuchar la palabra, que va a ser dada como un aula, para que podamos aprender. Gracias, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Esta es más que una prédica, es una forma de aula, para entender mejor cuáles son los propósitos de nuestro Dios. Y el Señor me mostró que hoy día debería dar la palabra sobre el arrebatamiento de su iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? De acuerdo a la Biblia, ¿no? El arrebatamiento es la venida del Señor, ¿no?, en una forma súbita, o sea, muy rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, que el Señor va a venir. Imagínense un abrir y cerrar de ojos. Es como si fuese un segundo o 2 segundos. El mundo no se va a enterar de esa venida todavía, sino en la segunda venida del Señor, primero hay una etapa que se llama el arrebatamiento de su iglesia. Y después la segunda etapa, cuando va a venir el Señor y toda la tierra lo va a ver. Toda la tierra lo va a ver. En la primera etapa del arrebatamiento no va a haber la gente del mundo que no se preparó, porque en todas partes se está dando el evangelio de la venida del Señor, de la salvación. Pero hay gente que no escucha, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a arrebatar el Señor? A su iglesia fiel, que no es Maranata, que no es tal denominación, otra denominación, no. O sea, prácticamente es aquel hijo que se preparó, que no es por denominación la salvación, como algunos creen, ¿no? Ni nosotros que estamos en la iglesia pensamos que todos nos vamos a salvar, porque solamente el Señor sabe quién se va a salvar. Porque muchos, como antiguamente estaban en la iglesia mosaica, ¿qué decía Dios? ¿Qué decía Jesús? Fariseos, le decían, hipócritas, ¿no? Que se tocan el pecho, que ofrecen ayunos para mostrar lo que están haciendo. Antiguamente también. Entonces, quiero dar, antes de la lectura de la palabra, para entender lo que es el arrebatamiento de su iglesia. Se han cumplido la mayor parte de las señales de nuestro Señor. Todavía esperamos otras señales, pero esas señales de nuestro Señor va a ser para los que se queden después del arrebatamiento. Leeremos por partes. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel. O sea, es como sentir al Señor con una fuerza en su palabra, con una determinación, con un sentido de entrega total a Dios Padre, con un sentido de fidelidad a Dios Padre. Vendrán como trompeta, con voz de arcángel y como trompeta de Dios. Y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros tenemos una gran fe que todo lo que dice la palabra se va a cumplir, porque ya gran parte de la palabra se ha cumplido, mucho de la palabra. Cuando los antiguos profetas anunciaban en el Antiguo Testamento la venida de nuestro Señor Jesucristo, se cumplió la venida de nuestro Señor. Anunciaban también a través del símbolo del sacrificio de los corderos, que Jesús como cordero iba a ser sacrificado. Bueno, hay muchas señales. Y actualmente, cuando le preguntaron al Señor, actualmente está pasando eso. ¿Cuáles iban a ser esas señales? Esas señales dijeron
Dijo el Señor que iban a hacernos terremotos en muchos lugares, hambre en muchos lugares, y eso lo vemos. Y últimamente se han multiplicado los terremotos visibles, inundaciones, problemas, enfrentamientos nación contra nación, guerras y rumores de guerra. Si nosotros vemos ahora, hasta la Organización de las Naciones Unidas está espantada de todos los muertes y asesinatos que están haciendo estas tendencias fundamentalistas, ¿no? Que prácticamente en el Medio Oriente están matando a los cristianos, no importa si son cristianos adventistas, cristianos de la asamblea, cristianos católicos o diversos, los coptos, por ejemplo, que incluso es una iglesia muy grande en Egipto, es una iglesia cristiana, también han perdido muchas vidas, no últimamente, y atrozmente. Entonces estamos entrando al momento de la persecución y tribulación. Seguiré leyendo. La palabra dice, luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, atiendan, porque Dios es un Dios de verdad. Todo lo que ha dicho Dios se va a cumplir. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles son ellos? En el texto del versículo 16 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. El 100% lo creemos. Y el 500%, y el 1.000.000%. Porque sabemos que Jesús resucitó. Y Jesús tiene el poder para, y Dios y Jesús tienen el poder para resucitar a los muertos. Y volverlos a la vida. Porque Él es nuestro creador. Él nos dio todo lo que tenemos ahora, el universo, las estrellas, todo ha sido dado por nuestro Dios, ha sido creado por nuestro Dios, la tierra misma, todos los planetas que existen, todo lo existente, material, incluso el Señor nos lo da. Y entonces los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y también ellos van a subir. Los que hayan muerto en Cristo Jesús, ¿no? Están como durmiendo ahora. O sea, están como se decía antes, en el seno de Abraham. Puede ser que en el seno de Abraham sea una parte del cielo, pero todavía ellos están descansando. No sienten, están en un descanso hasta que venga. Atiendan, es muy importante saber la palabra adecuadamente, ¿no? Porque cuando se cambia la palabra, prácticamente cometemos un gran error al cambiar la palabra. Muchas iglesias cambian la palabra a su conveniencia. Muchas iglesias son apóstatas, piden dinero para su bolsillo. Yo no quiero atacar a algunos, digamos así, que son pastores de algunas iglesias, pero están predicando la teología de la prosperidad y no hablan de la venida del Señor, no hablan de la salvación, que es lo más importante. Jesús no vino a pedir dinero a la tierra, porque Jesús nos da todo. Pero nosotros, mientras estemos en la tierra, realmente sí que el Señor nos da satisfacción material, nos da todo, casa, somos agradecidos, realmente el alimento diario, pero nuestro caminar no debe ser un caminar amando el dinero, primero a Dios, porque el Señor dijo, no puedes amar a dos amos, porque alguno no puede seguir a dos amos, porque si uno de ellos lo odiará y al otro lo amarás. Y hay gente que, haciendo uso de la palabra del Señor, malutilizan la palabra y hablan de dinero a las iglesias, de mucho dinero, de prosperidad. Pero yo les invoco a aquellos, porque se está grabando, les invoco a prácticamente, ellos hablen de la salvación. Es tiempo de hablar del arrebatamiento. El Señor ha mostrado en revelación que hoy es el tiempo de enseñar qué es el arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en vida, o sea, los que hayamos quedado en vida, según el entendimiento y la comprensión de la revelación, este es el tiempo de la última generación que va a ver al Señor. Seremos arrebatados los que hayamos quedado en vida, juntamente con ellos, o sea, los que murieron,
en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor en la primera venida, o sea en el arrebatamiento, no va a venir y va a posar sus pies acá. Va a ser después de la gran tribulación, que son los 7 años. 7 años casi exactamente, que después que el Señor arrebate a su iglesia fiel, recién el Señor va a venir después de 7 años durante la gobernación del anticristo. O sea que prácticamente va a ser un tiempo de gran tribulación. Es la tribulación de Jacob, como dicen, ¿no? Dice la palabra, ¿no? El sufrimiento de Jacob. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Vamos a suponer, no hay fecha ni horario, no ha dicho el Señor en tal día voy a ir, porque solamente lo sabe Dios, Dios Padre, ni los ángeles, dice nuestro Señor. Pero ¿por qué el Señor no dio fecha, no dio hora? Porque prácticamente si Dios, como es un Dios sabio, ni a Jesucristo le dio, porque prácticamente sí. Si el hombre sabe que, por ejemplo, el 4 de abril o el 15 de abril se anuncia que va a venir el Señor, se va a preparar en el último momento, pero mientras tanto va a estar haciendo cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Pero dice también la palabra, por otro lado, los últimos serán los primeros, pero no por interés se va a preparar. Es por eso que el Señor quiere ver en el corazón del hombre que todos los días estemos respetando al Señor, amando al Señor, sirviendo a nuestro Dios, todos los días, porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Que la iglesia no sea como las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes se prepararon, pero las 5 vírgenes insensatas se prepararon mal. Iban a la iglesia, cantaban, loaban al Señor, oraban, ¿no? Hacían ayuno, pero muchas veces fueron muy descuidadas. O sea, no leían la Biblia, no oraban mucho, se cansaban, se acomodaban el pelo, la ropa muy, realmente a veces una ropa indecente. Está bien vestir, el Señor nos ha dado vestiduras también lindas, le dio a Salomón lindas vestiduras, pero primero nuestro Dios, primero nuestro Dios. No quiero decir con esto que también se ande de andrajoso, no, significa que muchas personas hasta se van a quedar en esta tierra, en esos 7 años se van a quedar porque no se prepararon, no llenaron sus lámparas con el aceite, con el óleo. ¿Qué es el óleo? En el símbolo del Espíritu Santo.